tal? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Nosotros en Espacio Legal estamos más que felices, satisfechas y agradecidas con Dios y con usted por todo el recibimiento que nos ha dado los guanacastecos y todos los televidentes a nivel nacional, compartiendo sus dudas, sus consultas en temas legales. Así es que hoy comenzamos un programa más y espero que sea satisfactorio para usted ahí donde esté, desde cualquier punto del territorio nacional. Colegas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo muy cordial a todos los televidentes, tanto los guanacastecos que nos han recibido en este hermoso canal, como a los televidentes del resto del país. Así es, sumamente complacida que nos vuelvan a acompañar otra vez en este canal que nos ha abierto las puertas, muy agradecidos y esperamos seguir continuando, evacuando las dudas legales que usted necesita. Licenciada González. Buenas tardes, muy agradecida con todos por tenernos aquí presentes, ¿verdad? Llevándoles otro programa con el cual evacuamos dudas, consultas que ustedes nos han mandado a los correos o a las redes sociales. Así es, y es que usted puede seguir, antes de indicarles cuál es el tema de hoy, usted siempre les insistimos, continúe escribiéndonos a la dirección electrónica que aparece en la parte inferior de su pantalla y también puede buscarnos en las redes sociales como Espacio Legal. Y por supuesto hacer las consultas al número de WhatsApp que también aparece en la parte inferior de la pantalla. Hoy vamos a hablar del cobro judicial. En programas anteriores estuvimos compartiendo con ustedes la primera etapa del cobro judicial, que es el cobro administrativo. Anteriormente hablamos de las diferentes garantías con las que cuenta la legislación costarricense para que el deudor pueda cumplir esa obligación crediticia o dineraria. Así es que hoy seguimos con el tema de cobro judicial, colegas. Cobro judicial. Un súper tema, ¿verdad? Porque en realidad en este momento de crisis, ¿verdad?, económica, están los juzgados un poquito como llenitos, ¿verdad?, acerca de lo que es el cobro judicial. Y eso enlentece los procesos, ¿verdad?, también de cobro. Y precisamente esta ley, precisamente lo que vino a hacer, toda esa reforma al Código Procesal Civil era para agilizar, ¿verdad?, el tema de cobros, para que existieran juzgados especializados en tema de cobro a través de toda esta reforma, reitero, de nuestro Código Procesal Civil. Sin embargo, pareciera que necesitamos más funcionarios y esto se traduce en una lamentable situación, me refiero a funcionarios judiciales, y se traduce en una lamentable situación más ahora que viene a incrementarse. Insistimos, hemos recalcado esto con el tema de la pandemia, porque es que no podemos dejar de lado toda la situación, no solo a nivel de salud pública, sino también económica y social. Sí, que ha y es que, así es, cobro judicial, estas dos palabritas no solamente asustan cuando uno las escucha, sino que es la pesadilla de deudores y acreedores, porque aquí todas las partes sufren y sufren en gran cantidad por este proceso tan engorroso que en la idea principal, como usted dice, licenciada López, la idea era que fueran más rápidos, más eficientes, pero el aumento que ha habido en estos procesos de cobro, pues ha causado un retardo, ¿verdad? Una mora terrible, judicial, que bueno, vamos a tener que ver cómo se va a resolver, ¿verdad? Así es. Empezamos hablando, ¿qué le parece, licenciada? Para que pues ya podamos ir entrando de fondo en el tema, ¿qué es el cobro judicial? Un cobro judicial va a ser la acción que tiene el acreedor por medio de un abogado para presentarse a los juzgados de cobro especial, a los juzgados de cobro, para interponer una demanda en contra del deudor, codeudor o fiador que de la obligación crediticia que ha quedado en mora. Después de pasar un proceso que va a variar entre instituciones, no todas son iguales, pero puede ser de 90 días aproximadamente, meses, después de que ellos han realizado el trámite de un cobro administrativo.
Sí, algunas entidades quizás son más flexibles, ¿verdad? Y no es 90 días exactos. Si usted ya no se puso al día en 90 días, inmediatamente interpongo el proceso de cobro judicial. Como decías, va a depender de la entidad. Exacto, depende mucho de la entidad y del trámite administrativo que ellos tienen. Sabemos que hay instituciones que duran hasta 6, 7, 8 meses para interponer un proceso de cobro judicial porque han estado llamando al acreedor, mandándole mensajes, agotando la vía administrativa, porque en muchos casos... Que fue el tema, perdón Andrea, del que ya hablamos, en qué consiste esa primera etapa antes del cobro judicial. Que incluso pudieron haber llegado hasta un arreglo de pago a veces o a una modificación de esa obligación dineraria. Correcto, entonces le han dado todo este chance, todo este tiempo al deudor, perdón, yo iba a decir acreedor, ¿verdad? Al deudor, para que ellos se pongan al día o sigan pagando los arreglos que habían acordado. En muchas ocasiones, el deudor, por X motivos, muchos problemas financieros, sobre todo ahora con esto del COVID que tenemos a nivel nacional y mundial, que no pueden cumplir con esos arreglos. Entonces, después de todo eso, es que interponen el proceso de cobro judicial. Pero es necesario, definitivamente, que el banco primero te trate de cobrar de forma administrativa o directamente podría entrar a un cobro judicial. Vieras que la parte administrativa siempre lo realizan, ya que es un gasto menos que tiene tanto la entidad financiera como el deudor, porque tenemos que acordarnos que cuando nos interponen el proceso de cobro judicial, si yo debo, un ejemplo, 2 millones, ya no van a ser 2 millones que te cobren, porque al mediar un abogado te van a cobrar los honorarios de abogado, las costas de los procesos, los intereses siempre te los iban a cobrar en la parte administrativa, pero sí hay un porcentaje mayor que se eleva, entonces lo que uno va a llegar a pagar va a ser mayor en un cobro judicial que en un cobro administrativo. Claro, porque en el cobro administrativo te cobran los gastos de honorarios del cobro administrativo, pero en el cobro judicial te cobran lo del administrativo y lo del cobro judicial, ¿verdad? Correcto. Entonces a veces tenemos que evitar, en la medida de lo posible, dentro de nuestros límites, ¿verdad? Tenemos que evitar llegar hasta esta instancia, llegar hasta el cobro judicial. Siempre es bueno tratar de conciliar, tratar de llegar a un arreglo, eso sí, bien asesorados por sus abogados de confianza, para que no vayan a terminar más bien embarcándolos en algo que ustedes no querían. Claro, o perdón que te interrumpa, Flora, a veces también es lamentable cuando las personas ya están en esta etapa de cobro judicial, que solicitan asesoría legal de un abogado, y definitivamente este instituto jurídico es muy rígido. ¿Qué nos referimos a eso? Que la única forma de que usted salga bien librado es, de que si esté prescrita la deuda, voy a adelantar el tema, y que usted pueda oponer, en términos legales, es oponer esa excepción. Exacto. Es decir, refutar. No, señor juez, mire, ya esto ya prescribió, ¿verdad? En el tiempo que lo establece nuestra legislación. Así es que muchas personas, como les decía, buscan esa asesoría legal, y hay o existen muchos profesionales en derecho que les hacen un escrito aquí, un escrito allá, conociendo muy bien la ley, de que a veces no hay nada más que hacer que hacerle frente, ¿verdad?, a este cobro judicial, porque definitivamente la prueba documental que yo pueda presentar como deudor es que ya prescribió, solicitar la prescripción o bien la excepción de pago. También ya pagué. Es interesantísimo. Tenemos muchas cosas que conversar acá acerca del cobro judicial, y estoy segura que usted también tiene muchas dudas, pero vamos a ir a una pausa comercial y ya casi regresamos. Siga con nosotros. Gracias por seguir conversando con nosotros acerca del cobro judicial, aspectos genéricos, aspectos legales que usted como acreedor o deudor tiene que saber de este proceso, y tratamos de explicárselos en los términos más sencillos posible. Así es que hablábamos anteriormente, colegas, de las implicaciones que tiene el cobro judicial, ¿verdad? Ya mencionábamos una, y es que puede incrementar la deuda.
Claro, ¿Ok? claro que sí, se incrementa la deuda porque puesto que van a aumentar los intereses, los gastos administrativos, pero una de las implicaciones muy importantes y que la gente nos ha hecho llegar su duda es el tema del embargo. Claro, es la principal porque nadie quiere, ¿verdad?, que le embarguen un Una bien, propiedad. ¿verdad? Un bien que haya... O el que salario. tenga respaldando. Correcto. Recordemos que hay garantías personales y es aquí donde entran a responder todo el patrimonio de la persona que solicitó ese crédito. Entonces, una vez que entra el embargo, ¿verdad?, el proceso se complica un poquito más. Otro de las implicaciones es que los bienes embargados quedan congelados. Eso quiere decir que no puede el propietario no puede hacer ningún movimiento de esos bienes hasta que se resuelva el proceso. Claro, esa es la medida cautelar, ¿verdad? La primera Esa medida es la cautelar. anotación. Cuando nos ponen un proceso de cobro judicial, la entidad financiera o pueden ser terceros, prestamistas, que lleguen y manden al cobro, ellos van a ir contra cualquier bien que esté a nombre de la persona que realizó el crédito. Codeudor, deudor o fiador, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Pueden ir no solo contra los bienes, No. van embargos salariales. Eso es importantísimo, es una pregunta sumamente Súper, frecuente. sí. ¿Me pueden embargar el salario? Sí, ¿Cuánto me pueden embargar? pueden embargar antes de irnos a la parte de cuánto nos podemos embargar, tenemos que aclarar que los embargos se hacen a bienes, muebles, inmuebles, a salarios, cuentas bancarias, ¿verdad? Acciones, se pueden embargar acciones desde que la persona tenga, que uno dice, no, acciones no, sí, acciones se pueden también embargar. ¿Se ve poco? Sí, pero se puede hacer. Claro, La y ley el lo tema, permite, para por hacer supuesto. paréntesis, el tema de las acciones, por si alguien tiene la duda en este sentido, claro que es posible. Sin embargo, el tema es ejecutar el embargo de esa acción, porque tendría que presentar usted como acreedor esa acción, ese documento, ¿verdad? No solo porque tenemos esa confusión muchas veces que solo con decir, vamos a pedir, ¿cómo se llama esto? El libro de registro de accionistas. Ajá. Eso no es suficiente. Y ya la doctrina y la ley ha establecido y la jurisprudencia que no es suficiente el registro de accionistas para poder embargar las acciones de esa sociedad. ¿Verdad? Nada más como un paréntesis ahí. Por eso es que a veces es un poquito complicado, como decía la licenciada Andrea, es posible, pero es muy poco frecuente por esa situación. Correcto. Ok, una de las preguntas que tenemos acá es con respecto al embargo de los bienes. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo adquiero un bien que tiene un embargo? Si usted, primero, ante todo, siempre verificar en el registro nacional la certificación ya sea del bien inmueble o bien mueble. Ahí le va a decir en las anotaciones si tiene una o no, y si usted entra en las citas de esa anotación, usted verifica porque le sale el número de expediente del proceso que está para que usted investigue. Si usted aún así, sabiendo que tiene un proceso de cobro judicial y quiere adquirir ese bien, tienen que saber que si ese bien llega a rematarse, se lo van a quitar, ¿verdad? No es que porque... Yo lo compré antes de que concluyera el proceso. Exactamente, digamos. yo tengo una deuda y Flora llega, es mi acreedora, me manda un proceso, pero ya yo le vendo mi casa a Yajaira. Flora puede llegar y mandar a llamar que se apersone Yajaira, o Yajaira se tendría que apersonar al proceso para llegar y decir, yo pagué la casa. Ok, sí, usted le pagó a Andrea la casa, pero Andrea tenía una deuda anterior a su compra que le debía a Flora, y esa deuda todavía existe, esa deuda no O sea, se ese ha bien que pagado. yo adquiero sigue respondiendo Ese bien por esa sigue deuda, respondiendo aunque por no la sea- deuda, aunque no sea suya. Flora va a un proceso, le rematan la casa y usted, si no quiere perder su casa, usted le va a tener que pagar a Flora. Si no, le van a rematar el bien. Exactamente. Una de las preguntas también que hacen las personas, nos han hecho llegar, es, ¿me pueden embargar el salario? ¿Cuánto me pueden embargar? Que en ese tema quedamos también antes de la pausa. Entonces, Bueno, sí nos pueden embargar el salario.
tenemos que aclarar que existe una porción del salario que ahorita anda aproximadamente 205,000 y algo y piquito, que es el salario mínimo inembargable, que ese nos los tienen que respetar a todos. Después de esa porción del salario, si yo tengo una porción de 400,000, me tienen que respetar los 205,000, me van a quedar 195,000. De esos 195,000 que me quedan, me pueden embargar una octava parte del salario. O hasta una cuarta parte, va a depender. Bueno, pero ahí ¿verdad? tenemos que dos rebajar, opciones. tenemos sí. que rebajar lo que es caja, impuestos, cualquier otro, y pensiones, ¿verdad? Pensiones alimentarias. Que esté pagando la persona asalariada. Cualquier embargo judicial va a estar de acuerdo al orden que va ingresando. El único embargo que se puede brincar a todo el que haya, si tenga 5, 6, 10 años de estarle rebajando, es la pensión alimentaria. Es así. Y la pensión, recordemos que pueden rebajar ahí sí hasta un 50% del salario. Muy importante. Es importante destacar que conversábamos antes del programa también el hecho de que cuando vos mencionás, Andri, ¿qué se puede embargar? Ya dijiste cuentas, salario, ¿verdad? Propiedades, bienes muebles e inmuebles, en este caso. Es importante destacar, y era el tema de conversación que teníamos cuando estábamos preparando este programa, y es que existe una salvedad, y es que cuando el salario ya está depositado en una cuenta bancaria, si ese dinero es origen del salario del deudor, no se le puede congelar, no se le puede embargar, ¿verdad? Y eso lógicamente pues la solicitud la hace el interesado, ¿verdad? Porque la orden la emite el juez a todas las entidades crediticias y bancarias, y se hace la salvedad porque así está establecido, excepto los montos depositados por concepto de salario. Que no hay que confundir entre que no se puede embargar el salario y ya el salario depositado en una cuenta, ¿verdad? Que no quiero que me confundan eso. Específicamente ahí habla del monto que ya estaba depositado en esa cuenta previo a que te llegara el embargo de la cuenta bancaria. No solamente el salario, sino si te llega alguna pensión, tu salario, pensión alimenticia también. Una pensión de jubilación. Son varios los que no se tienen que embargar, y así queda estipulado en la orden de embargo que el juez envía a las entidades bancarias. El tema está interesantísimo, todavía falta muchísimo que hablar de él, pero vamos a ir a un corte comercial y esperamos que al regresar ustedes nos continúen acompañando en este tema tan interesante. Bueno, nosotras seguimos en Espacio Legal esta tarde de viernes en Anexión TV, Canal 36. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando, si no nos había sintonizado antes, estamos hablando del cobro judicial, ¿verdad? Es un tema pues es tan amplio, pero bueno, vamos a tratar de evacuar la mayor parte de las dudas que nos han ingresado a nuestra dirección electrónica que aparece en pantalla, y recuerde que ahora tenemos WhatsApp, también un número ahí para que usted pueda escribirnos. ¿Cuántas veces, es una pregunta que nos han hecho muchísimo, cuántas veces se puede embargar el salario? El salario se puede embargar cuantas veces alcance para embargarlo. 1, 2, 3, 4, 5 embargos. Va a depender de la cantidad de la cantidad de la deuda. Recuerden que acabamos de hablar de que el salario se embargaba en una octava, o dependiendo del salario, una cuarta parte. Entonces, si ese monto me da para un solo embargo, solo me lo embargan una vez. El problema es que los departamentos de recursos humanos, algunos, no todos, aclaremos, no guardan esa proporción. Entonces respetan el salario mínimo, pero si me quedó libre 300, 400,000, embargan todo. Si le cayó 1, 2, 3, 4, 5, ahí van a embargar todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar con el abogado, por eso es que reiteramos que es
Muy importante. Muy importante que Es se por hagan eso entonces que acompañamiento los legal. patronos a la hora de que reciben una Asesoría. notificación, no, la notificación de que le deben embargar el salario a Jessica López, por ejemplo. Dios no lo quiera, no, que eso no suceda. Tiene que tener la asesoría legal necesaria para saber si es procedente a ese colaborador poder hacerle el rebajo que indica, porque además es una orden judicial, es un juez de la República y como patrón hay que cumplirla. Correcto, correcto. El patrono no puede decir, no, soy muy amigo o me cae muy bien mi empleado y no le voy a hacer el embargo. No, él tiene que cumplir. ¿Qué es lo que hace el patrono cuando ya la cuota del empleado está con uno Cubierta, ya. que está cubierta, exactamente esa es la palabra, está cubierta por embargos anteriores? Se le manda a informar mediante un escrito al juez que ya el empleado de ellos ya tiene la cuota completa, entonces que ese embargo entra a hacer fila. No es que se elimina y que dicha, tengo la cuota completa y no lo pagué. No, Y no nunca me lo van a cobrar. No, así no es. Cuando usted termina de pagar uno, Entra el ingresa el que está haciendo fila. Por eso es que hay personas que llegan y dicen, es que tengo 5, 6, 7, 8, 10 años de pagar de embargos salariales y no me lo rebajan. Es que puede ser que no sea el mismo. Puede ser que el primero que usted estaba pagando ya lo pagó, pero ingresó al que estaba haciendo fila. En eso sí Bueno, tenemos que estar muy entonces, atentos. Nos queda claro que es necesario sacar un cálculo, que es un cálculo especial, que está de hecho regulado en el Código de Trabajo específicamente, cómo se debe hacer este cálculo para saber cuál es la porción embargable y de esa porción qué porcentaje se le van asignando a cada acreedor. Correcto. Entonces aquí viene una pregunta bastante interesante, porque hay patronos, se me fue la palabra, hay patronos que tienen por costumbre aplicar uno solo de los embargos a la vez. O sea, ellos dicen, no, mire, aquí se aplica solo un embargo y entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué implicaciones tendría para el patrono, por ejemplo, el hecho de aplicar un embargo y dejar los otros en cola sin ninguna explicación y sin ninguna justificación ante el juzgado? Claro, pero eso es, antes de responderte la pregunta, eso es por falta de asesoría legal precisamente. Exactamente. Hay muchas, por ejemplo, que pasan con me pongo a pensar en las pequeñas empresas. Alguien, por ejemplo, en Guanacaste, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Guanacaste, que tiene una empresa pequeñita, que es patrono, pero no tiene el conocimiento legal, porque además no estamos obligados todos a tener conocimiento en derecho. Entonces es importante que acuda insistimos, a un experto, y pues las implicaciones sería pues una desobediencia a la ley, a la autoridad judicial y máxima, que es un juez de la República, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, no, claro, por supuesto, y este tema es muy importante, es muy llamativo, han hecho muchas preguntas y a futuro, bueno, seguimos esperando sus dudas para seguir dándoles la respuesta jurídica legal necesaria para que usted tenga esa guía. Ahora también, licenciada Andrea, una de las preguntas muy frecuentes que están haciendo es ¿cuánto está durando un proceso de cobro judicial? Ay, yo voy a meterme un momentito. Antes, conserve ese tema ahí, conserven ese tema ahí porque eso es interesantísimo, pero es que tengo una consulta que me hacen y me dicen, un trabajador, si lo pueden despedir por el hecho de que le llegó un cobro judicial. Entonces, al patrono le dicen que le embargue el salario y el patrono, como no quiere hacer este trámite tan engorroso, lo despide. ¿Es esto posible? No, por supuesto que no. Estaría atentando de manera, expresa contra un derecho del trabajador. El patrono lo que tiene que decir, como insistimos acá, es lo que tiene que hacer, es cumplir con la resolución judicial. Y no solo eso. Qué lamentable, licenciada, pero esas situaciones pasan muy a menudo. Bastantes. Pero aquí lo importante es aclarar tanto al trabajador como a los patronos que desconocen esta parte tan importante del derecho, es que es discriminación. Claro. Y esto trae consecuencias legales para el patrón, bastante graves. Entonces, ya habiendo aclarado ese punto, que era el último que me quedaba aquí de preguntitas, con respecto al embargo de salario, Flora, te devuelvo otra vez la palabra. Sí, esa es la pregunta que han hecho muchísimo, de cuánto estará
durando un proceso de cobro judicial. La gente pretende, tal vez, piensa que es para una cuestión de ganar tiempo. Y sí, los procesos están bastante lentos, ¿verdad? Pero siguen estando ahí. Eso no significa de que se va y se va a quedar en el olvido. No, el proceso va a continuar. Tal vez un poco más lento, pero siempre va a continuar. Bueno, en eso tenemos que tener presente que depende mucho del juzgado donde se esté llevando el proceso y de la mora que en este momento tenga ese juzgado con respecto a los cobros judiciales. A las resoluciones sí para cobros. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque desde que ingresa la demanda, se le da la resolución intimatoria, que es donde el juez, digámoslo así en palabras para que todos nos entiendan, condena al deudor, codeudor o fiador a pagar esa deuda mientras se es notificado, si él sea persona, porque muchísimos les llegó la notificación y lo que le hacen, si la veo no existe, y la dejan así, que es un grave error, más adelante lo hablaremos. En el programa de notificaciones, que correcto, va a ser súper interesante. Correcto, ¿verdad? Puede durar, mientras el remate y todo, 3, 4 años, aunque no lo crea. Hay procesos que se resuelven más rápido, hay procesos que hay juzgados que están muy ágiles, muy rápidos, y tal vez en 6, 7, 8 meses, cuando usted se dio cuenta, le remataron el bien. Exactamente. Bueno, tenemos que despedirnos, pero es momentánea la despedida porque la próxima semana vamos a seguir hablando del tema de cobro judicial. Nos quedaron varios asuntos, varias consultas, notificaciones, prescripción y otros temas que trae el cobro judicial. Así es. Son preguntas, son consultas, inquietudes, dudas que tienen ustedes, amigos televidentes, pero no los vamos a dejar con las consultas sin resolver, sin responder. Continúe con nosotros la próxima semana acompañándonos aquí en Espacio Legal.